Bueno, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en esta noche. Bueno, ojalá que se puedan unir algunos más y poder iniciar. ¿Cómo han estado? Qué bueno saludarlos. Voy a cerrar el micrófono para que ustedes puedan saludar mientras los demás entran. ¿Ninguno quiere hablar? Están Hola, mudos. profesor. Hola, Buenas noches. muy buenas noches, Elizabeth. Ahí está doña Olga. Creo que sí, ahí está doña Olga, Sara, Christopher, Diana. Bueno, les cuento. Esta sesión se está grabando con el fin de compartirla a los que no se pueden conectar, como el caso de don Nelson, de su esposa. Pero hay otros que me dijeron que se iban a conectar y no los veo conectados. Entonces por eso estoy haciendo algo como de esperita, de maña. Pero bueno, vamos a orar ya. Luego de orar, vamos a recapitular un poco lo que hemos venido hablando y, y desarrollamos la clase. ¿Les parece? Entonces oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este privilegio enorme que nos das de poder hablar de ti, de poder acercarnos por medio de tu palabra, de tu verdad, pero sobre todo con un corazón humillado, con un corazón que reconoce sus faltas, su necesidad de ti. Hoy yo reconozco, Padre, que te necesito, que tú eres el primero y que a pesar de que hay luchas y pruebas, de que hay adversidad, podemos correr a ti. Yo puedo correr a ti, Señor, en todo tiempo. Y eres ese refugio, esa torre fuerte. Eres esa roca en la cual, Señor, podemos estar firmes. Yo te doy gracias en esta noche por este tiempo de clase. Hoy vamos a hablar acerca de tu iglesia, tu amada iglesia. Permítenos abrir nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón a lo que tú quieres enseñarnos. Y nos disponemos para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, venimos hablando de algunos hábitos del cristiano, ¿no? Del ayuno, de la oración. Ya pasamos por otros temas como el corazón. ¿De qué más hemos hablado? Atributos de Dios. ¿Qué otra cosa hemos hablado que ustedes recuerden? ¿Qué más temas hemos tocado? Ahí pueden ustedes mirar su cartilla. Lo que pasa es que yo aquí no la tengo a la mano. Pero ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, vamos en esta noche a hablar acerca de la iglesia. ¿Sí? La iglesia, que es la familia de Dios. Mm, Entonces aquí está el versículo base, el versículo que sirve de fundamento para nuestra lección. Se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Mira lo que dice allí. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3, 14, 15. Mira esta otra versión como dice. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es una recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo acerca de
cómo debe comportarse. Es decir, toda la primera y segunda carta del apóstol Pablo son instrucciones para Timoteo. Entonces debemos aprender cuál debe ser nuestro comportamiento en la familia de Dios. Y bueno, vamos a ver algunas peculiaridades de lo que significa ser parte de una iglesia, la iglesia de Cristo. Cuando digo una iglesia, me refiero a la única iglesia que es la iglesia del Señor. Entonces, primero el término iglesia viene del vocablo griego eclesia o eclesia. Es una palabra compuesta, etimológicamente quiere decir fuera de y llamado o llamamiento. ¿Qué quiere decir? Que es, es un llamado a salir, es un llamado a ir. De por sí, quiero hacerte esta claridad. Este término en tiempos del Imperio Romano era usado para referirse a reuniones de carácter estratégico militar, ¿sí? Con un tono algo político. Es decir, y la iglesia o la eclesía, más bien la eclesía en su origen, tenía que ver con eh, el, el congregarse con un fin común en su manera de pensar, con un propósito en común. Y de esa manera la iglesia viene a ser un movimiento vivo, un organismo vivo, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a entender iglesia o usamos la expresión vamos a la iglesia como si fuera el lugar, pero iglesia no es el lugar, para que lo tengas presente. Iglesia somos nosotros, somos el conjunto de creyentes, eso somos iglesia. Y el lugar, pues es el edificio o templo o basílica, catedral, como tú le digas, parroquia, kirka. Hay muchas maneras para referirnos al edificio. Pero la iglesia somos nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros habita la plenitud de Cristo. En nosotros habita el Espíritu. Es decir, ¿dónde hay iglesia? Cuando los que hemos sido comprados a precio de sangre nos reunimos para adorar a Dios. Allí hay iglesia. ¿Sí? Allí hay iglesia. Entonces, esto acerca del origen del término. La iglesia es la familia de Dios. Entonces necesito aprender como el apóstol Pablo se dirigía a Timoteo, pues cuál es la manera en que uno debe comportarse y también como qué debe entender acerca de esta nueva familia, ¿sí? Ahora, ¿por qué familia? Y aquí es importante, mira estos tres puntos. Primero, Dios es mi Padre. Segundo, soy hijo de Dios. Tercero, Jesucristo es mi hermano mayor. Suena bonito, pero vamos a tratar de identificar el por qué. Entonces, ¿qué significa ser familia? Primero, restaurar la paternidad. Listo, esto va para todos. No es solo para aquel que sufrió tal vez de una familia disfuncional, donde papá de pronto engendró, pero se perdió. O papá estaba en cuerpo, pero no en mente presente. Es decir, llegaba a casa de trabajar, se sentaba al sillón a ver las noticias o de pronto hacer alguna actividad en casa y madrugaba a irse a trabajar y así fue la vida de papá y es la idea que tú tienes en tu mente de quién fue papá. O papá maltrató, papá de pronto sembró en ti algo que de pronto quedó en el corazón, te marcó, maltrato, te hizo daño o maltrató a mamá, de pronto sus prioridades fueron siempre él mismo. Entonces, claro, cuando yo te digo que Dios es mi Padre, puede ser difícil para nosotros ver a Dios bajo esa figura de un padre, pero a eso viene Dios. Dios viene a restaurar la paternidad en nosotros, ¿sí? Porque como Dios no tiene falencias de carácter como nosotros los seres humanos, pues su paternidad es plena, es perfecta. Él nos muestra su amor, Él se quiere revelar como ese padre
que dice el libro de los Salmos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante acá? Comprender que Dios es mi Padre y que Él quiere restaurar esa idea que yo tengo de lo que es un padre. Porque mi papá seguramente se equivocó o yo me equivoco como padre. Nos equivocamos como padres, ¿verdad? Entonces, importante, cuando yo vengo a ser parte de la familia de Dios, de la iglesia, entonces Dios restaura la paternidad, pero también restaura mi identidad como hijo de Dios. Y aquí también cabe resaltar que no hay un estatus más alto, mm, no hay un nombramiento, eh, no hay una característica más alta para un ser humano que el ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? El mayor estatus. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Dios todos venimos igual en nuestra condición de pecado, de necesidad de Dios. Pero Él en su misericordia y su amor trata con nosotros, con nuestras falencias, con nuestras debilidades. Nos arropa con su amor, nos levanta. Entonces, ¿qué pasa acá? Que podemos tener muchos títulos, podemos ser ingeniero, arquitecto, abogado, docente, bueno, podemos ser la persona con menos formación académica, una persona que tal vez ni siquiera pisó un centro educativo, no pudo ni siquiera terminar sus estudios de básica primaria. Pero delante de Dios todos somos hijos y delante de Él todos somos iguales. Entonces, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú empiezas a involucrarte en la familia de Dios, a ir más constantemente a la casa de Dios para nutrirte, también tú empiezas a ver que hay muchas áreas en las cuales tú puedes servir y crecer, ser formado. Pero tu identidad no puede establecerse sobre lo que tú puedas hacer. Es decir, tú ves el que canta, el que toca un instrumento, es el que sirve en el área infantil, M-Kids, producción, consejería. Tú ves muchas áreas, diaconado, pastoral de la familia, el que predica, el que da clases, ¿sí? Como su profesor. Y tú dices, a mí me gustaría en algún momento también enseñar, o a mí me gustaría en algún momento cantar, porque siento ese don, esa vocación al canto. Entonces, eso está bien. ¿Qué es lo que no está bien? Que tú empieces a afirmar tu identidad sobre eso, ¿sí? Eso está bien, que lo pongas al servicio de Dios y lo vamos a ver ahorita con un poco más de detalle, pero siempre bajo el entendimiento de que soy hijo de Dios, ¿sí? Y que no hay un cargo más importante, no hay un nombramiento mayor. eh, lo más alto que hay en esta tierra es ser llamados hijos de Dios. Bueno, ahora, esta es otra expresión muy linda y es que Jesucristo es mi hermano mayor. ¿Por qué? Porque Él siendo unigénito, teniendo toda la gloria, era el único hijo. Vino, se hizo como uno de nosotros, Filipenses 4 5 al 11. Se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte. ¿Para qué? Para dejar de ser unigénito y convertirse en primogénito, ¿sí? Para reconciliarnos con el Padre. Entonces es, ese gesto del Señor lo significa todo para nosotros. Ahora, mira lo siguiente. ¿Por qué somos familia de Dios? Bueno, aquí me faltó algo que quisiera como aclarar. Mm, Cuando yo me convierto en familia de Dios, soy adoptado por Dios, adoptado por Dios. ¿Y qué pasa? Resulta, voy a hacer como un recuento para que tú más o menos tengas idea de lo que implica que seamos adoptados en la familia de Dios, todo lo que implica, pero realmente pues me voy a quedar corto porque voy a tratar de ser muy conciso y me va a tocar dar saltos muy largos. Dios escogió una familia en el Antiguo Testamento,
¿sí? Muchos años antes de Cristo. Él escogió a Abraham, lo habían escuchado, ¿no? Abraham, él era un hombre que estaba muy lejos de los planes de Dios, pero a Dios le plació revelarse a él, un arameo, en la cultura de Oriente, em, cargado de pronto o llevaba un lastre de una cultura de paganismo, de idolatría, de magia, de cosas muy lejos de lo que nosotros conocemos de la persona de Dios. Pero Dios decide revelarse a Abraham y lo llama y le hace una promesa. Le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa increíble. Ahora, había un pequeño obstáculo, que él no podía tener hijos, que él no podía tener descendencia, porque al parecer su esposa era estéril y él ya estaba entrado en años y pues ya no había cómo. Él tenía alrededor de 75 años cuando recibió la promesa de tener un hijo. 75 años, imagínate. Dios le habla a un anciano de casi 80 años que le va a dar un hijo para bendecir todas las familias de la tierra. Y él decía, no, pues yo no necesito todas las familias de la tierra, yo quiero un hijo. Y sabes, este hijo no tardó un año en llegar, como uno espera, ¿no? De pronto que hubieran sido juiciosos en hacer la tarea y llegara en un año. Pues no, no llegó en un año, ni en dos, ni en cinco. Tampoco llegó en 10 años. Imagínate tú 10 años esperando una promesa, el cumplimiento de una promesa. Pues no pasaron ni 5, ni 10, ni 20. ¿Sabes cuántos años pasaron para ver el cumplimiento? 25 años. 25 años esperó Abraham para poder ver ese hijo. Hubo muchos saltos de fe, yo creo. Hubo momentos difíciles. Y de por sí la escritura nos deja ver que él tomó algunas decisiones erradas porque seguramente dijo, tengo que también ayudar para que este propósito se cumpla. Sin embargo, Dios le dijo, te daré un hijo de tu esposa. Aunque ella ya no podía ni siquiera ovular, o sea, ya era muy, muy difícil. ¿Y qué pasa? Que Abraham y Sara tienen este hijo llamado Isaac, ¿sí? Isaac tiene dos hijos. Estoy dando saltos abismales. Isaac engendra a Jacob y a Esaú. En ellos hay dos naciones. Jacob, padre de Israel. Esaú, padre del pueblo árabe. Ahora, ¿qué pasa acá? Jacob le es cambiado su nombre por Israel. Jacob significaba engañador, pero Dios le cambia el nombre en un encuentro que tiene con él, un encuentro sobrenatural con el ángel de Jehová. Le cambia el nombre y ahora es padre de muchos, padre de multitudes. Israel tiene 12 hijos, los cuales constituyen las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Para que veas lo que implica el ser adoptados o agregados en la familia de Dios. De esos 12 hijos de Jacob, cuyo nombre fue mudado, cambiado a Israel, viene David, el rey David, rey de Israel, el conocido rey David. Y la promesa era que de la línea genealógica del rey David vendría el Mesías, Jesús. Y así fue. Lo que nos muestra la escritura, la Biblia, es que de la descendencia del rey David viene Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que Jesús, en su sacrificio, en el acto de venir, de humillarse, Filipenses 4 5 al 11 haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y en la condición de hombre, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, aquí está, este es el centro de todo.
Jesús nos está mostrando su humildad, su amor, al hacerse como uno de nosotros, hombre, Dios hecho hombre, nacer, ser el ser, valga la redundancia, más vulnerable, un bebé. Dios es un bebé, humanamente hablando, pero sigue siendo Dios. Y nos enseña humildad, nos enseña sumisión, obediencia, hasta ir a la cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos y hacer de nosotros un solo pueblo, para reconciliarnos con Dios, para ser adoptados en esta familia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que de dos pueblos hizo un pueblo, de los gentiles y judíos, ahora hizo un pueblo. Que Jesús ya no es solo unigénito, sino primogénito de todos nosotros los que constituimos la familia de Dios. Entonces mira cómo hay unas implicancias tremendas de lo que fue el sacrificio de Cristo y cómo nos reconcilió con Dios y cómo nos adoptó, ¿sí? Recuerden que eso es uno de los beneficios de aceptar a Cristo, la adopción, lo vimos como uno de los resultados de la salvación, la adopción, ser agregado al pueblo de Dios. Las bendiciones de Abraham para el pueblo judío también nos afectan, nos recaen sobre nosotros a través de Cristo. ¿Estamos? Entonces esto, pues quería aclararlo porque me parece importante. Ahora, mira esto, ¿qué significa ser familia de Dios? Entonces aquí hablamos como de cosas muy prácticas, por decirlo así. Digamos, aquí dice que tengo responsabilidades con mis hermanos en Cristo, pero también cuando me uno a un grupo de crecimiento de la Iglesia Manantial. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No quiere decir que si tú no te unes a un grupo de la Iglesia Manantial, pues ya no eres parte de la familia de Cristo. No, esta es una manera como muy coloquial y un poco estratégica de decirte, ¿quieres pertenecer a Manantial? Debes hacer parte de un grupo de crecimiento. Y sí, o sea, si tú quieres vincularte a Manantial, ser parte de Manantial, es importante que tú hagas parte de nuestra estructura de la visión de la iglesia, ¿sí? Es una estructura piramidal, pero no en el sentido que nosotros conocemos ascendente, sino descendente, donde el que está arriba es el nuevo, el que llega a la iglesia. Los bebés espirituales están arriba. No es el modelo piramidal que conocemos donde aquí abajo estamos todos los que servimos, los parias, los de clase más baja y vamos subiendo, escalando hasta la nobleza y la realeza. No, ese es el modelo que conocemos, pero en nuestro modelo piramidal es inverso. Arriba está el nuevo y aquí abajo estamos los que servimos, los que ya llevamos una trayectoria. Me refiero a nuestro modelo, al modelo de la iglesia manantial. ¿Qué pasa? Cuando una persona llega, es un bebé espiritual, como yo te decía, un bebé requiere cuidados, ¿no? Eso lo sabemos todos. Así no seas papás, tú sabes que un bebé requiere cuidado especial. Yo no puedo dejar un bebé de meses y decirle, ahí quedó la comida. No, me toca cuidarlo. Y ni se diga un recién nacido. Yo que tengo dos hijos, yo sé que recién nació, me acuerdo muy bien Ezequiel, nos tocaba despertarnos cada 2 horas a prepararle fórmula porque él no quiso el seno de la mamá. Eso fue terrible. Entonces a mí me tocaba prepararme, mirar que el agua tibia, ay, que esté en la temperatura, luego que golpearle la espalda para que pueda dormir, para que saque los gases y luego que el baño y esto y que, en fin. ¿A qué voy con esto? Si tú eres una persona que hasta ahora está empezando el caminar con Dios, tú requieres un cuidado especial. Y ese cuidado especial se da a través de nuestra visión, de nuestro grupo de crecimiento. Allí va a haber un líder que te va a escuchar, que te va a atender, te va a orientar, va a orar por ti. Si está capacitado para darte consejería, lo hará, brindarte ese servicio de consejería. O también van a haber hermanos maduros en la fe que te van a ayudar. Pero ten cuidado porque pues no somos perfectos y muy seguramente hay gente que lleva muchos años también y no es madura espiritualmente. Entonces Dios te capacita para identificar eso, para discernir eso. Pero ¿a qué voy? A que cuando yo me involucro en la visión de la iglesia, pues se identifica quién soy, mis necesidades y también mi proyección, ¿sí?
Yo sé que tú ya empiezas a identificar o siempre has identificado habilidades que tú tienes. Como te decía, de pronto se te facilita hablar en público, se te facilita o tienes compasión, amor por los otros. Podrías de pronto capacitarte en el área de consejería, en el área de intercesión, del servicio, del diaconado. Pero eso se da en la medida en que yo me involucro en la escalera ministerial, cuando yo hago parte de un grupo. Ahí podemos saber cuáles son tus habilidades, pero también tus necesidades. Y también va a ser la manera más factible de que el pastor en algún momento sepa de pronto de ti. Porque muchas personas llegan y quieren que el pastor les atienda, que el pastor les oriente, les escuche, pero como solicitando una asesoría temporal. Nosotros buscamos que las personas pongan su mirada en Jesús. Obviamente, que el liderazgo esté atento, cuidando a la gente y también el pastor está muy atento de las necesidades de la gente. Pero hay un orden para que se pueda llevar a cabo. Porque imagínate toda la gente que va a la iglesia y todos los que quieren una cita con un líder, con un pastor, con un coordinador, no es fácil. Por eso hay un orden. Ahora, hay otro aspecto importante respecto a la familia de Dios y es que estamos llamados a defender la verdad. Podríamos llamar esto de defender como hacer apología o apologética del Evangelio, que es a través del discurso defender la verdad. Pero algo más importante que eso es con nuestra vida modelar la verdad de Cristo, ¿sí? Qué bueno es enseñar a otros el Evangelio a través de nuestro estilo de vida. Alguien dijo por ahí que tal vez tú seas la única Biblia, la Biblia que alguien se va a dar el lujo de leer. Entonces, qué bueno es que nosotros seamos instrumentos de bendición para nuestra casa, para nuestra familia extendida, las personas que conocemos, revelarles o darles a conocer el amor de Cristo. Allí en nuestra casa, por ejemplo, el cónyuge, es muy conocido o es muy típico el caso de que uno de los dos está caminando con Dios y el otro no. Y lastimosamente hay muchos hogares, conozco casos donde la mujer empezó a caminar con Dios y el hombre nunca se interesó en ver ella dónde iba, ni de ir a la iglesia, ni de escucharla, pues porque de pronto ella nunca modeló a Cristo. De pronto ahora en vez de agarrarse con ella, con él, con groserías, ahora lo insultaba con cosas que él ni entendía. O viceversa. Cosas que ella ni entendía y él tratando de mostrarse muy espiritual. ¿Y qué pasó? Que nunca mostramos a Cristo detrás de la fachada de pronto de religiosidad o de espiritualidad. Y eso es un peligro también. Entonces estamos llamados a modelar la verdad. Ahora, mira, cuando hablamos de Cristo en relación con la iglesia, hay unas figuras que se identifican fácilmente, porque en este caso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el evangelista Juan y el escritor a Efesios hicieron como este paralelo o esta comparación que me parece muy precisa, muy acertada. Y el apóstol Pablo toma el ejemplo de un cuerpo, ¿sí? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos un poquito adelante. Dice por ejemplo, mira acá. Mas ahora Dios, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él está hablando de un cuerpo físico. Él está diciendo, Dios te dio un cuerpo y te lo dio con manos, con pies, con nariz, con orejas, por algo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay muchos miembros en nuestro cuerpo, todos necesarios, hasta el dedo gordo del pie es necesario, así usted diga, uy, ese dedo para qué. Pues todos los miembros, todas las partes del cuerpo son importantes. Y mira esto, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mira lo que dice Pablo. Y aquellos que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Bueno, ahora mira, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ya está hablando en términos de la iglesia, ¿sí? Como somos miembros todos de un solo cuerpo, pero la cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, ¿sí? A veces nosotros, mira, quiero decirte esto. Es importante seguramente si el tiempo nos da en alguna de las lecciones o al final vamos a hablar acerca de cómo identificar una secta, cómo identificar una doctrina errada. Pero mira que más allá de la doctrina, Jesús es el mismo. O sea, yo no te puedo decir, no, el Jesús del que están hablando en la Iglesia Católica, ese no es el Jesús del que yo hablo, no, es el mismo. Históricamente es el mismo, bíblicamente es el mismo. O sea, el Jesús del que se habla en la denominación que sea es el mismo. Nosotros somos los que nos encargamos por medio de nuestras interpretaciones, de nuestras doctrinas, de alejarnos los unos de los otros. Pero la cabeza es una, la cabeza es Cristo. ¿Sí? Ahora, sí es importante tener cuidado yo dónde me voy a meter. Yo no puedo decir, no, es que aquí de quién predican de Cristo. Ah, bueno, ¿y qué dicen de Cristo? No, que ya se volvió ya por su iglesia y ya está aquí predicando en medio de nosotros. Y, o sea, tampoco yo puedo creer, depositar mi fe en algo que no tiene un respaldo bíblico. Pero la verdad es que en común nosotros tenemos a Cristo. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia sin importar la denominación. La religión no nos va a salvar. Lo único que a nosotros nos va a salvar es nuestra fe en Jesucristo y Él es uno solo. Entonces es importante, el cuerpo, muchos miembros, así como hay muchos miembros en la iglesia, pero la cabeza es Cristo. Otra figura muy importante es la de templo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 versículo 5. Miren que esta es una de las mejores analogías que se encuentran acerca de la iglesia y Cristo. ¿Por qué? Primera de Pedro 2.5 dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 2.5. Dice así. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mira, quiero que, a mí me gusta mucho ir metiendo ir introduciéndonos en los relatos del Antiguo Testamento para comprender un poco mejor el Nuevo. Es decir, quiero darte o hacerte esta claridad. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú debes verlo con los ojos del Nuevo. Tratar de ver, buscar y encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, es decir, los libros que están de Génesis a Malaquías. Pero cuando tú vas de Juan a Apocalipsis, es decir, Nuevo Testamento, es bueno también mirar qué respaldo tiene con el Antiguo Testamento. En este caso, el apóstol Pedro, voy a hacer como una aplicación, se diría que una interpretación un poco, digámoslo, alegórica, pero no errada para nada. Mira que el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos como piedras vivas, edificando una casa, pero habla también de sacerdocio santo y de sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesús. Entonces, mira, ahí está hablando de sacrificio, de sacerdocio, o sea, implícitamente está hablando de adoración. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, Dios se reveló al hombre y le dio, recuerden cuando hablamos de que Dios le reveló al hombre su ley, le reveló la ley en tres dimensiones, la ley civil, la ley moral
y la ley ceremonial, al pueblo que él escogió. ¿Qué pasa con esta ley ceremonial? Allí están los sacrificios, las fiestas. ¿Cómo se acercaba el hombre a Dios en el Antiguo Testamento? ¿O cómo le adoraba? A través de un altar de adoración. ¿Y cómo edificaba un altar? Él tenía que juntar piedras, pero estas piedras no se podían tallar, no se podían labrar. Por más que alguien dijera, no, es que yo a Dios no le quiero levantar un altar con piedras irregulares que yo me encontré en cualquier lugar, de cualquier forma. Yo quiero hacer un altar especial para Dios con piedras pulidas, bien organizadas. No, la orden era que las piedras que se usaban en un altar debían ser piedras comunes, sin tallar, sin labrar, ¿sí? Y esto tiene una connotación importante. Mira, ahora ese altar que se levantaba en el Antiguo Testamento, que hombres como Abraham levantaron para adorar a Dios con piedras ordinarias, constaba de fuego, de leña y de un animal en sacrificio. Se ofrecía a Dios y subía como olor fragante a Dios en adoración. Luego, cuando Dios instituyó los sacrificios y todos los rituales, esto se volvió parte de la práctica religiosa del pueblo. Ahora, mira, el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:10, ya hablamos en un contexto del Nuevo Testamento. Ya vino Cristo, ya se entregó como sacrificio perfecto una vez y para siempre. Él se presentó como sumo sacerdote por el pecado de todos nosotros, para expiar el pecado de todos nosotros. Ahora, él habla también de nosotros como piedras. Es decir, ya el altar, pilas con esto, ya el altar no es un altar que vamos a construir con piedras, sino que nosotros somos las piedras. Y piedras vivas, dice, vosotros también como piedras vivas, edificamos casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es esto? Mira, creo que el principio se mantiene. Aunque somos piedras vivas, para construir un altar de adoración somos piedras muy irregulares. Somos piedras no perfectas. Yo creo que ese tipo en el Antiguo Testamento de la piedra irregular, imperfecta, nos estaba anunciando en un momento el altar será con piedras vivas, pero igual irregulares, imperfectos. Nosotros vamos a elevar adoración a Dios, pero en nuestra condición humana seguimos con muchos errores, los cuales el Espíritu Santo viene para trabajar en nosotros, para moldear, pero igual estamos en ese proceso. ¿Eso nos impide adorar? No. Estamos en ese proceso de crecer, pero mira, nos necesitamos unos a otros para construir altar de adoración. ¿Sí? Quería dejarte esa aplicación. Esto, mira, esto no ni siquiera va a salir en la prueba de entendimiento ni nada de eso, pero es importante. Ahora, mira, cuando hablamos de la vid verdadera, Juan 15, este pasaje es riquísimo. Juan 15 es uno de los pasajes más dicientes respecto de la relación de la iglesia con Cristo. ¿Sí? Inicia diciendo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Juan 15:1. ¿Sí? Entonces, mira, algo importante es reconocer esta relación recíproca entre Dios como labrador, como el viñador, y nosotros, ¿sí? Dicen, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, perdón, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dice Jesús a sus discípulos. Entonces, mira, en esta relación recíproca está el Padre como el labrador, está Jesús como la vid, como la planta, el tronco, los pámpanos son las ramas y dice nosotros, ustedes, o sea, Julie, Elizabeth, Iván, Olga, Sara, todos, Nelson, Paola, Blanca, somos las ramas. Y él dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes llevarán mucho fruto. Como la rama está pegada al árbol
y da fruto porque está pegada al árbol, es inherente. O sea, una planta no se esfuerza en dar fruto. O sea, no ve una planta ahí haciendo fuerza a ver si le sale una flor y luego le sale una manzana. No. O sea, naturalmente, como la rama está pegada al árbol, da fruto. Y Jesús nos dice, si ustedes permanecen en mí, naturalmente ustedes van a dar fruto. Y mira, esto es importante porque en esta relación, si tú lo analizas, el padre cuida de la viña, la cerca, la limpia, la poda. Hablemos de la poda. Mi padre limpiará las ramas para que lleven más fruto. Es importante porque mira que puede que en un momento la planta se vea hermosa, frondosa, jacarandosa, pues. ¿Y qué pasa? Que llega el labrador o el señor de la viña y aunque la ve frondosa no ve fruto, no le sirve. Entonces, ¿qué hace? Empieza a podar las ramas que están quitando nutrientes y deja las ramas que sí van a producir fruto. Puede que la planta en un momento no se vea tan linda, tan frondosa, pero va a dar fruto. Y sabes, muchas veces hablemos como si una especie de fábula, pues, si la rama tuviera sentido, conciencia, diría, pero ¿por qué me están cortando, no? ¿Por qué me están quitando ramas si yo me sentía bien? No entiende el propósito. Ahora, el amputar las ramas, el corta y la poda para que la vid sea fructífera, se entiende bajo la concepción de la intención del labrador, porque en realidad la está lastimando. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. La palabra viene a nosotros para hacer podas, para cortar cosas, para limpiarnos, para quitar de nuestra vida eso que nos está impidiendo fructificar. ¿Y cómo lo hace? A través de nuestra permanencia en Cristo. Permanecemos en Cristo. Entonces viene el Padre y dice, voy a limpiar por acá, voy a ajustar esto acá. Puede que de momento la rama no lo entienda, pero el Padre quiere que dé fruto. Entonces hace la poda y en algún momento viene el fruto. Y sabes, mira esta analogía. Viene el fruto para producir vino para quién? Para el labrador. O sea, es un ciclo, es una relación recíproca donde yo puedo entender que mi fruto ni siquiera es para mí, mi fruto es para Dios. Y a veces no me doy cuenta, mira, todo lo que es infructuoso en últimas no proviene de Dios. O sea, lo que en realidad da un fruto abundante y para vida eterna es para la gloria de Dios, no es ni siquiera para ti. A Dios viene a cuidar la viña, viene a cuidar la vid, a podarla, la alimenta, la sustenta. La vid produce, da un fruto y ese producto es para el labrador mismo. Entonces no nos gloriemos de nada, todo es para la gloria de Dios. Ahora, cuando vamos a la última comparación que encontramos acá, acerca de ejército, esto es un pasaje que está en Efesios capítulo 6. Esta es una carta que también escribió el apóstol Pablo. En Efesios 6 encontramos la armadura de Dios. La armadura de Dios. Mira, lo encontré rápido. Efesios 6, la armadura de Dios. Ahora, cuando hablamos de la armadura de Dios es porque estamos en una batalla, ¿no? Efesios 6 dice porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Bueno, de pronto algunos ya lo han escuchado. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, mira, ¿qué es lo que quiero decirte? Aunque en un inicio somos niños, somos bebés espirituales, vamos creciendo al punto que entendemos que libramos una batalla espiritual constante, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra. Entonces la lucha no es contra el esposo borracho, ni contra la mujer gritona, ni contra los niños desobedientes, ni contra mi jefe que no valora mi trabajo. No, no. Sí, sí hay algo detrás operando espiritual y lo debo identificar para atacar lo espiritual, no para atacar la persona.
Y ya te hablé de acerca de modelar a Cristo, que es lo más importante. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando yo hablo de la armadura de Dios, tengo que quitar de mi mente todo misticismo, ¿sí? Porque algunos cuando oran y tomo el escudo y se visualizan con el escudo de la fe, o el yelmo de la salvación me lo pongo y ya cuando van a salir y ahora me lo quito y entonces me voy. Y cargamos como de cierto misticismo, como si esta armadura fuera como una armadura de batalla, literalmente, que me quito y me pongo cada vez que voy a hacer guerra espiritual. Pero mira que esta es una armadura que está puesta todo el tiempo, ¿sí? Dice, por ejemplo, a ver, dice, em, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, yo no puedo decir, me ciño mis lomos con la verdad. No, yo tengo que hablar verdad. Vestidos la coraza de justicia, yo tengo que andar en justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, anunciar el Evangelio. El escudo de la fe. O sea, no es algo que yo me quito y me pongo, no, yo camino en fe, crezco en fe, mi fe en Jesús. Bueno, el yelmo, la espada del espíritu. Entonces la espada, tú una espada, tú la tienes todo el tiempo lista. Y cuando hablamos de la espada, estamos hablando de la palabra. Es como cuando Jesús fue tentado, él tenía la palabra en su boca. O sea, no, él no, ay, espérate, es que Satanás me está tentando, voy a buscar acá a ver qué dice acerca de, es que yo me sabía una cita, pero no sé dónde está. No, él tenía la palabra en su corazón y por eso le dijo, le respondió a Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, la palabra en la mente, en el corazón de Jesús lo llevó a qué? A usarla como espada. Y así en nosotros. O sea, la armadura no es algo que me quito y me pongo en un instante para hacer guerra espiritual, no. La armadura es algo que yo voy desarrollando en mi vida y que me capacita para enfrentar las batallas espirituales. Entonces, aquí, bueno, va a entrar en detalle acerca de lo que es la iglesia en sentido, lo que es la iglesia, perdónenme un momento, en sentido de su relevancia ya a nivel general, a nivel mundial, la iglesia es una sola, la iglesia universal. Ustedes pueden leer estas citas después. Entonces la iglesia como movimiento es una sola cuya cabeza es Cristo. Entonces, perdón que me están escribiendo, porque les cuento que hoy estoy de cumpleaños. Entonces me están escribiendo mucho. Les iba a grabar la clase, pero algo pasó y no pude grabarla porque tenía una invitación a comer. Pero ya cuando me vi sobre el tiempo, entonces no, preferí dar la clase. Entonces les estaba hablando, la iglesia universal es una sola iglesia, la iglesia de Jesús. Entonces cuando él venga, no, cuando el Señor venga por su iglesia, no va a decir, venga usted, asambleas de Dios, ustedes trinitarios, ustedes reformados, ustedes calvinistas, ustedes luteranos, no. Él va a venir por una sola iglesia, sin importar la denominación, ¿sí? ¿Él qué va a buscar en su iglesia? Pues personas que en realidad tengan su fe en él, en Jesús, que hayan muerto a sí mismos, que hayan tomado su cruz y lo hayan seguido a él. Entonces, tipos de iglesia, la iglesia universal, una sola, la iglesia local, pues nuestra iglesia en la que nosotros crecemos, en este caso nuestra sede Soacha es nuestra iglesia. Y tenemos la asamblea real de creyentes, que es cualquier parte donde uno se reúne a adorar. Por eso les decía que uno puede hacer iglesia en su casa, puede hacer iglesia en su trabajo, donde hay comunión y donde Jesús es el centro y donde hay adoración, ahí hay iglesia. ¿Listo? Hay unos beneficios de congregarme. Mira este texto de Hebreos. Se creía que lo había escrito Pablo, pero ya luego de muchos estudios se llegó a la conclusión que él no pudo escribir Hebreos. No por eso el texto no es muy edificante y no dejará de hacer parte del canon bíblico, ¿sí? Canon me refiero al compendio de libros que componen la Biblia. Entonces,
Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué es importante congregarme? Mira, acá hay algunos beneficios del por qué me debo congregar, ya para ir terminando. Entonces, ay Dios. Entonces, primero, recibimos la unción del Espíritu Santo, Hechos 2, 1 al 4. Aquí nos habla de Pentecostés. Pero ¿qué pasa? Y atención a esto. Más que recibir la unción como algo externo, cuando yo me congrego, pues Jesús empieza a moldearme en mi carne, en mi carácter, y eso hace que el Espíritu se avive, el Espíritu que mora en mí. ¿Sí? Mira, nosotros estamos acostumbrados como, o tenemos la visión un poco, digamos, de la cultura griega, de lo que son los dioses. Los dioses venían en algún momento y se manifestaban en el plano natural, irrumpían en el plano natural y hacían algo y luego volvían al Olimpo. Ahora, nosotros creemos en un Dios muy superior, tan superior que siendo trascendente, siendo el creador de todo, del universo, y estando allá en su gloria, se hizo carne y ahora mora aquí, mira, aquí, en mi corazón. Entonces, en mí está el Espíritu. O sea, yo no estoy esperando a que el Espíritu venga y haga algo y vuelva y se vaya y vuelva cuando quiera y vuelva y se vaya y cuando me porte mal se vaya y cuando me porte bien venga. No, el Espíritu no está así como en un vaivén de si entro en él, no entro en él. No, el Espíritu está en mí. Lo que pasa es que cuando yo no soy sensible, cuando yo no permito que mi carácter sea moldeado por Dios, yo apago al Espíritu, yo contristo al Espíritu. Pero el Espíritu en mí está. ¿Qué pasa? Que Él se aviva cuando yo vivo conforme a lo que Dios anhela de mí, a su instrucción, conforme mi carácter es mudado, es cambiado. Cuando yo permito que esta coraza fuerte externa sea transformada por Dios, viene el Espíritu, pero se aviva en mí. Quería hacerte esta claridad. Eso pasa también, eso viene como consecuencia de yo congregarme, de unirme a Dios, de buscarlo a Él sinceramente. Recibimos sanidad a través de congregarnos. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando y sana nuestra alma. No solo físicamente nos sana, Él también viene a sanar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros traumas. Recibimos revelación divina y esta revelación también desligándolo del misticismo que puede significar para algunos. Esta revelación divina es la palabra, que yo ya te dije, es igual para todos, sino que algunos se entran ahí, se sumergen, es como un mar donde tú vas y encuentras algo, pero te das cuenta que eso te lleva a algo muy superior. Es como cuando alguien quiere tocar un instrumento. A mí me preguntan mucho, profe, es muy difícil tocar guitarra. Y yo les digo, pues depende del tipo de guitarrista que quieras ser. Si tú quieres tocar cumpleaños feliz o Witchy Witchy Araña y te sientes realizado tocando eso, ese será el nivel al que tú llegarás. Pero si tú te pones a estudiar el instrumento y te vuelves un gran músico de concierto, un guitarrista clásico, cada vez vas a encontrar que hay mucho más en el espectro pues de lo que es el arte y la música. Eso pasa con Dios. La revelación está allí para todos, pero depende de nuestra hambre, nuestro interés, nuestro estudio, que se nos abra el horizonte de la palabra. La revelación está allí para todos. Recibimos enseñanza de la palabra, no es lo mismo predicar el evangelio a recibir enseñanza. Lo que estamos haciendo acá tiene que ver más con la enseñanza. El evangelio o la predicación tiene que ver más con el mensaje de salvación, el enseñar, el mostrar a Cristo como la respuesta a nuestra vida de pecado, de derrota, de condenación. Ese es el evangelio. Hay unas buenas nuevas. Jesús viene a darnos vida eterna. Pero ya cuando nosotros entramos a ser parte de la familia de Dios, hay enseñanza más profunda. Por eso aquí tocamos unos temas que muy seguramente en la iglesia, en los cultos del domingo no se tocan,
porque es un público más diverso. Aquí hay un poquito más ya digamos que de interés por conocer a Dios, entonces se busca ya abordar otros temas. Eso es la enseñanza. Recibimos amor y aprendemos a amar. Juan 4, primera de Juan 4, esto importantísimo. Primera de Juan 4 nos habla mucho del amor. Eh, amados los unos a los otros, porque el amor de Dios, aquel que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahora, mira, este versículo es hermoso. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, importante, aprendemos a amar. Somos amados por Dios, resentimos el amor de Dios, recibimos apoyo. Por eso te digo la importancia de estar en la visión. Recibimos capacitación para ejercer dones, talentos y ministerios. En lo que estábamos hablando también de Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de un cuerpo con muchos miembros, ahí habla de dones, de talentos, habla de ministerios. Entonces tú vas a ser guiado por Dios en algún área, ¿sí? En la que tú eres útil, vas a servir en la iglesia. Entonces, allí en la iglesia vamos a ser capacitados en estas áreas. Y recibimos restauración espiritual, Gálatas 6:1. Dios quiere restaurar nuestra alma, pero también nuestra relación con Él. Restauración integral. Niveles de comunión. Entonces hay una comunión vertical que tiene que ver con mi comunión con Dios, ¿sí? Mi comunión con Dios vertical. Pero hay una comunión horizontal que tiene que ver con mi relación con mi prójimo, con los que están a mi lado, mi familia extendida, la iglesia. Entonces ves que es como una cruz, vertical con Dios, horizontal con mi prójimo. Eso pasa en la iglesia cuando establezco relaciones cuyo centro es Dios. Hago una claridad, una acotación importante. Que estemos en la iglesia y que sea la casa de Dios no quiere decir que la gente es perfecta. No quiere decir que no te vas a equivocar o que no se van a equivocar contigo. Debes tener cuidado en tus relaciones, que hayan relaciones sanas, limpias, cuyo centro es Dios, ¿sí? No prestarte de pronto a darle confianza a cualquier persona. No es que es de la iglesia, no. Debes tener cuidado. No es que me pidió dinero prestado y lo vi tan pobre y lo vi tan sincero y nunca te pagó. Pues no prestes dinero a gente de la iglesia solo porque es de la iglesia o recibas en tu casa a cualquier persona solo porque es de la iglesia. No. Entonces ten cuidado. Si hay un momento en el que un asesor te puede visitar, un líder, pero ya porque tú has visto que en realidad es una persona que es digna de confianza. No por ser la iglesia, como te digo, todos van a ser buenos y a hacer el bien. Hay mucha gente que pasa mucho tiempo en la iglesia y es enano espiritualmente. ¿Sí? Puedes tener 30 años caminando con Dios aparentemente y espiritualmente ser un niño inmaduro. Entonces ten cuidado con eso. Cuidado con el tipo de relaciones que establecemos en la iglesia. Y bueno, eh, creo que no es más por hoy. Traté como de ser conciso y les agradezco a los que se conectaron. Voy a compartir la grabación a los que no pudieron estar hoy. Y bueno, ya se viene nuestro encuentro presencial este domingo de votaciones. El otro domingo, que ya es 6, nos vemos allá en nuestra iglesia. Entonces, no sé, ¿alguien quiere decir algo? Porque mira, el profe habla y habla como un loro y ustedes ahí y no dicen nada, ni profe, una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo? Profe, felicitaciones por tu año, Dios te bendiga. No nos habías chismeado que estabas de cumpleaños. Sí, sí, gracias. Gracias, Julie, gracias a todos. Feliz Ahí, cumpleaños. gracias. Ahí pueden orar por mí, antes de dormirse pueden orar por mí. Se los agradezco.
Chicos, Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos la próxima clase y el 6 de junio en nuestra iglesia. Un abrazo, que descansen. Bendiciones. Buenas noches, gracias. Buenas Vale, noches. chao.